Señor, te damos gracias que podemos reunirnos esta tarde en tu nombre y reunirnos alrededor de tu palabra para aprender lo que tú quieres enseñarnos. Y te pido, Señor, que en esta tarde que tú hagas manifiesta tu presencia en medio nuestro y, Señor, que tu Espíritu sea nuestro Maestro y que nos enseñe para que podamos tomar a pecho tus palabras, tus advertencias, tus promesas y hacer nuestra esta enseñanza, Señor, porque nos has dado esta enseñanza por inspiración de tu Espíritu Santo, gracias a la obra de nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre que lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, ¿tenemos una botella de agua? Sí. Esta noche quiero hablar brevemente sobre el tema de las señales antes del fin. Y a decir verdad, es muy difícil hablar sobre este tema brevemente, porque es un tema con mucha tela. Pero para resumir toda la enseñanza bíblica, vamos a ver un pasaje en particular, que es el discurso del Monte de Olivos, que está en Mateo 24. Y es interesante, estaba pensando cuando estaba preparando este estudio, la última vez que vine, hablé sobre el principio del mundo, la creación. Hoy voy a hablar sobre el fin del mundo. ¿Y qué tienen en común el principio y el fin del mundo? ¿Qué pensáis? ¿Qué es algo que tienen en común? El principio del mundo y el fin del mundo. Lo que empieza y lo que acaba. Sí, el que creó todo, al principio pone fin a la historia. Y entonces la Biblia indica que tanto el principio como el fin de la historia son por parte de una obra milagrosa de Dios. O sea, el mundo comenzó mediante una serie de milagros, cuando Dios creó el mundo y todo lo que está en el mundo en los 6 días de la creación por medio de una serie de milagros. Y de la misma manera, la historia, tal y como la conocemos, va a llegar a su fin también de modo milagroso. Ahora, el mundo secular nunca va a decir eso. Yo estaba viendo en Internet, ¿no? Y si tú buscas en Internet cómo va a terminar el mundo, te van a dar muchas explicaciones, pero todas se basan en lo que se llama el naturalismo. La idea de que la naturaleza se explica a sí misma por sí sola. Entonces, al igual que dice que el mundo ha llegado a existir por un proceso totalmente natural a lo largo de miles de millones de años, pues de la misma forma esas páginas web dicen lo mismo sobre el fin del mundo. Poco a poco el universo pues se va a desgastar durante miles de millones de años y algún día, en un futuro muy muy lejano, todo el universo quedará como una gran nevera. No, todas las estrellas se apagarán y todo va a quedar en como una nevera, todo congelado. Pero es mentira. ¿Y cómo sabemos que es mentira? Porque la Biblia dice que Dios mismo va a irrumpir en la historia mediante el regreso de su Hijo Jesucristo. Y cuando Cristo viene, también la Biblia habla de la creación de nuevos cielos y nueva tierra, y que este mundo presente va a ser enrollado como una persiana, ¿no? Y va a ser descartado, porque ha sido arruinado por el pecado. Pero Dios, de las cenizas de un mundo juzgado, Dios traerá un mundo nuevo. ¿Cómo se llama ese pájaro que nace de las cenizas? ¿Cómo se llama? Fénix, ¿no? Fénix. Es algo así, ¿no? Dios va a juzgar el mundo con fuego, pero de las cenizas aparecerá un nuevo mundo. Un mundo lleno de justicia, un mundo en el que no hay pecado, no hay llanto, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay enfermedad, no hay muerte. Solamente Dios y su pueblo, un mundo lleno de amor para toda la eternidad. Este es lo que nos espera. Pero en este pasaje, ya se me va acabando el tiempo rápidamente, pero vamos a hablar sobre este pasaje. Se llama el discurso
del Monte de Olivos porque Cristo dio ese discurso a sus discípulos en el Monte de Olivos, que es un monte fuera de Jerusalén, unos pocos días antes de ir a la cruz. Y dio ese discurso justo después de dar lo que se llama una serie de ayes contra los líderes religiosos de Israel. Podemos leer acerca de estos ayes en el capítulo 23. ¿Por qué? Básicamente es el pasaje más duro en el Nuevo Testamento. Cristo condenando una y otra vez a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque él veía su hipocresía y sabía que estaban ya planeando su asesinato y que ellos mismos estaban engañando al pueblo y estaban arrastrando al pueblo, alejando al pueblo lejos de su Mesías. Y por eso les habla en tono muy duro y les dice al final de este pasaje en capítulo 23, les dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces está hablando de la generación de los judíos que estaban presentes y está diciendo, hay un gran juicio venidero que va a caer sobre esta generación. Y luego dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Dos cosas interesantes. Primero, él dice, sobre esta generación va a caer el juicio, y luego habla, ese juicio va a implicar que la casa de Dios va a quedar desierta. Es la misma palabra que en el próximo capítulo se va a usar cuando habla de la abominación de desolación. Es la misma palabra. Desolación, deserción, es la misma idea. Y luego Jesús sale del templo. Y es un acto simbólico porque ¿dónde reside la gloria de Dios? En Él. Entonces Él dice, aquí dice, os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Él se marcha, y es la gloria de Dios, dejando la casa de Dios desolada, desierta. Y sube al monte de Olivos y empieza a pronunciar una profecía sobre lo que va a pasar. Y dice a los discípulos, ellos están admirando la belleza del templo y de todos los edificios ahí asociados con el templo. Y él dice, mirad, dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, el contexto es este contexto de juicio, el juicio que acaba de profetizar. Va a venir un juicio sobre la tierra. Y en ese juicio, el templo, dice Jesús, va a ser derribado. Y los discípulos entienden esto, entienden que va a caer este juicio, y en su mente asocian la destrucción del templo con la venida de Cristo en toda su gloria para establecer por fin el reino de Dios en toda su gloria. Entonces le hacen dos preguntas, pero en su mente están haciendo una sola pregunta, porque ellos veían estos dos eventos, la destrucción del templo, la segunda venida, la venida en gloria, como un solo evento, que todo iba a ocurrir simultáneamente. Pero fijaos, en realidad hay dos preguntas, no una.
¿Y cuáles son? Lo tengo en el busquete. Dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? Están diciendo, ¿cuándo serán todas estas cosas que tú estás describiendo? Esta destrucción del templo, este juicio que va a caer sobre la nación. ¿Y qué señal habrá de tu venida en gloria y del fin del siglo? Son dos preguntas. Entonces, Jesús va a contestar ambas preguntas, pero las va a tomar una por una, para evitar cualquier malentendido. Pero primero, lo primero que hace, y quiero que veáis esto, quiere darles una advertencia con respecto a todo el periodo antes de su segunda venida. Hay ciertas cosas que van a caracterizar todo este periodo, empezando con su partida de este mundo y luego su segunda venida. Hay ciertas cosas que van a caracterizar todo el periodo entre lo que son los dos advenimientos de Cristo, la primera venida y la segunda venida. ¿Y cuáles son? Pues las tengo ahí listadas. Primero, dice Cristo, va a haber sección 1, ok. Primero, Jesús les da a los discípulos una advertencia. Voy a hablar primero de la estructura general de este discurso. Como os digo, mañana o esta tarde, cuando sea, podéis leer todo el capítulo 24 y con este bosquejo entenderlo quizá mejor. Porque este discurso se divide en tres secciones. Primera sección, Jesús les da a sus discípulos una advertencia general sobre los peligros que van a caracterizar todo el periodo antes de su segunda venida. Estos son los versículos 4 al 14. Segunda sección, Jesús les da una advertencia específica sobre la destrucción del templo y la señal principal que va a preceder esa destrucción, en los versículos 15 al 21. Y en tercer lugar, Jesús les da una promesa respecto al cumplimiento de esta visión profética dentro del espacio de una sola generación, en los versículos 24 al 44. Ahora, cuando digo que esta visión profética se cumplirá en una sola generación, fijaos, Cristo no dice en ninguna parte de este discurso que Él mismo va a volver dentro de una generación. Pero las señales todas van a estar presentes dentro de una generación. Incluso la destrucción del templo. Porque Cristo murió ¿en qué año? ¿Alguien sabe más o menos en qué año murió Jesús? Si miramos su época, año cero, ¿no? Bueno, es cuando, sí, el calendario que tenemos dice que no es, hay que ajustarlo un poquito, porque en realidad piensan muchos eruditos que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, o sea, en el año 4, y murió sobre el año 30, 29-30. Entonces, si murió en el año 30, 40 años después, que es una sola generación, sería el año 70. ¿Quién sabe lo que pasó en el año 70? ¿Qué pasó? General Tito. Tito, el general romano, vino a Jerusalén y ¿qué hizo? Destruyó la ciudad y quemó el templo. Destruyó totalmente, arrasó toda la tierra, la gente sufrió amargamente. Entonces se cumplió la profecía de Cristo. Pero en la primera parte, antes de hablar del templo, habla primero del carácter general del espacio entre su primera y segunda, su segunda venida. Y lo que quiere hacer es advertir a sus discípulos, en particular
a que no sean engañados por falsos maestros, que no sean arrastrados por la apostasía religiosa que va a abundar en el tiempo antes de su venida, y que no sean atemorizados por las muchas tribulaciones que tendrán que pasar antes de su regreso. Entonces, hay 3 peligros de los cuales Él los advierte en esta época, y estamos viviendo en esta época entre la primera y la segunda venida de Cristo. Primer peligro es el peligro de engaño espiritual. Dice que esta época va a ser caracterizada sobre todo por la prevalencia, la abundancia de engañadores religiosos. Habla en este pasaje tanto de falsos profetas como de falsos cristos. Dice, por ejemplo, en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto, la historia ha confirmado esto. Ha venido un montón de gente que pretendían ser como la segunda venida. No sé si habéis oído de Sun Myung Moon. Sun Myung Moon era el fundador de una secta que se llama los Moonies, ¿no? Es una secta de Corea del Sur. Pero él se proclamaba el Señor del segundo advenimiento. Y decía, yo he venido para cumplir la obra de Cristo, como si Cristo no hubiera cumplido su obra. Luego había otro, cuando yo era joven, en el año 78, un evento ocurrió que sacudió el mundo entero, y es que había una secta que se llamaba el Templo del Pueblo, esa secta, y un grupo que se mudó al país de Guyana, en América del Sur, y cuando el gobierno estaba a punto de cerrar su lugar, entonces todos en masa se suicidaron bajo la dirección de su líder, Jim Jones, que se proclamaba la reencarnación de Jesucristo. Decía, yo soy la reencarnación de Cristo. Había otro, Marshall Applewhite, que era otro fundador de una secta, que también los miembros se suicidaron en masa. Y él, antes de esto, había escrito una carta, y en esa carta dijo, yo, Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, hay personas que han pretendido ser Cristo, pero no ha habido falsos profetas también. Cristo nos advierte de los falsos profetas. Dice aquí, el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, primer peligro, el peligro del engaño espiritual. Y segundo peligro es, entonces, ¿cuál es la respuesta? Si hay engañadores, ¿cuál es nuestra tarea? No dejarnos llevar por esos falsos maestros, ¿no? Seguir perseverando en la fe, seguir aferrándonos a las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, seguir siendo celosos cuando todo el mundo se está enfriando espiritualmente a nuestro alrededor. Clamemos a Dios y decir, Señor, aviva mi corazón, hazme fuerte en ti. Tenemos que alimentar nuestra alma cada día con la palabra de Dios. Tenemos que perseverar, porque como dice Cristo, aquí más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, primer peligro es el peligro del engaño espiritual. Segundo peligro, el peligro de perturbaciones aterradoras en la tierra. Y perturbaciones se refiere, en primer lugar, a cosas, desastres naturales, terremotos, ¿qué otro tipo de enfermedades? Sí, hemos visto el terremoto en Turquía hace unos meses, que se costó la vida de mucha gente, y luego también la pandemia, lluvias torrenciales, huracanes, tornados, o sea,
todo tipo de... Entonces, es interesante porque no está diciendo que cuando ocurren estas cosas, pues Él va a venir enseguida. Dice, no, estos son el principio de los dolores de parto. Y es una expresión muy interesante, dolores de parto. Piensa en una mujer que va a dar a luz un bebé. Antes de la llegada del bebé, tiene que pasar por ese valle de dolor que se llaman los dolores de parto. Y lo interesante es que cuando se acerca la hora del parto, ¿qué pasa con esos dolores? Aumentan, se intensifican. Pero lo único que podemos decir es que cuando vemos estas señales, no podemos decir, Cristo viene mañana. No, no podemos decir eso. Pero por ver la multiplicación, la intensificación de estas señales en el mundo, nos recuerda de que el Señor se acerca. La hora se acerca de su segunda venida. Entonces, es un recuerdo para orar, para darnos cuenta de la cercanía de su venida. Esta es la segunda característica, el segundo peligro. Y el tercer peligro es el peligro de persecución. También nos advierte sobre los perseguidores. Pero no voy a hablar más sobre esto porque, como te digo, no tengo mucho tiempo. Vamos a pasar a la segunda sección. Como te digo, la lección principal de la primera sección está en el número 4 ahí. Que todas estas señales, los engañadores espirituales, las perturbaciones en la tierra, el peligro de persecución, todo eso forma parte de esos dolores de parto que van en aumento durante todo el tiempo que el Evangelio se va predicando en el mundo. Entonces, lo que sí tiene que cumplirse antes de la venida de Cristo es precisamente eso, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Pero luego Cristo comienza a contestar las preguntas de sus discípulos. Entonces, la primera sección es como una introducción al tema. Es como decir, mira, me habéis preguntado acerca del futuro, pues os voy a contar cosas del futuro, pero en primer lugar quiero que tengáis cuidado y que no os dejéis engañar. Porque hay muchas cosas que tienen que pasar y algunas de estas cosas son muy dolorosas y muy terribles, pero no tenéis que caer en el miedo porque todo sigue conforme a mi plan. Mi Padre tiene todo bajo control, así que no tenéis que preocuparos. Aun cuando veáis persecución, la multiplicación de transgresiones, las iglesias cayendo en apostasía, sigue adelante, todo sigue según el plan de Dios y Él no os va a defraudar nunca. Entonces, esto es lo primero. Pero luego, para contestar sus preguntas, primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Qué me puede decir la primera? ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces, Él va a explicar cuál va a ser la señal que el templo está a punto de ser destruido. Entonces, en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, en primer lugar les habla de esta señal que vendrá anunciando que el juicio de Dios está a punto de caer sobre la ciudad de Jerusalén y el templo va a ser destruido. ¿Y cuál es esta señal? Dice que es la abominación
de desolación. La palabra abominación significa algo que produce disgusto, odio, repugnancia. Entonces dice que algo repugnante, algo asqueroso va a ser traído al templo y va a causar abominación, de desolación. O sea, va a hacer que el templo quede una ruina. La palabra desolación quiere decir una ruina. Es como, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cayeron bombas sobre las ciudades de Europa, muchas catedrales, antes hermosas, quedaron totalmente arruinadas. Una cáscara vacía. Y dice, hay algo que va a entrar en el templo, algo asqueroso, algo aborrecible, que va a dejar el templo totalmente una ruina. ¿Y cuál es eso? Pues es algo que profetizó Daniel. Y es interesante porque en la profecía de Daniel se usa esta expresión, abominación de desolación, 4 veces. Pero parece que la referencia es al capítulo 11. Cuando Daniel está profetizando acerca de la llegada de un príncipe que se describe como un hombre despreciable. Y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora bien, una cosa muy interesante de las profecías bíblicas, y esto es algo que se puede demostrar, es que esas profecías a veces tienen más de un solo cumplimiento. Hay un cumplimiento cercano y otro cumplimiento más lejano. Uno de los ejemplos más claros es la profecía acerca de la construcción de la casa de Dios por parte del hijo de David. ¿Os acordáis en 2 Samuel? Dios le dice a David, tú no me vas a hacer casa, tu hijo va a construir una casa para mí. Ahora, ¿cómo se cumplió en primer lugar esta profecía? ¿Quién fue el hijo de David? Salomón. Pero ¿se acabó ahí la profecía? ¿O ve más allá de Salomón? ¿Quién es un hijo de David mayor que Salomón? ¿Y Cristo construyó una casa? No. ¿Una casa para Dios? Para él. Sí, pero ¿cómo se llama la iglesia? ¿Cómo? La iglesia misma, la casa de Dios, el templo de Dios. Somos un templo que Jesús está construyendo para ser morada de la gloria de Dios para siempre. Entonces hay un cumplimiento cercano y lejano, igual aquí. Esta profecía de la abominación desoladora tuvo un cumplimiento cercano a los días de Daniel, porque vino una figura, un personaje, Antíoco IV, que fue el rey de Siria, y él gobernó la nación de Israel. Y durante su reinado, él despreciaba tanto al pueblo judío, que para mostrar su desprecio, él estableció en el templo un altar al dios Zeus, y sacrificó sobre ese altar la sangre de cerdos. Y el cerdo, ¿sabéis? Es un animal inmundo según la ley de Moisés. Pues Cristo dice que esta misma profecía se va a cumplir otra vez. Va a venir otro príncipe y va a hacer lo mismo que hizo Antíoco IV. Y era Tito. Porque en el año 70 vino Tito y sus ejércitos romanos rodearon la ciudad de Jerusalén y asediaron la ciudad durante meses, causando gran tribulación y sufrimiento para el pueblo que vivía allí. Por ejemplo, la gente estaban totalmente atrapados en la ciudad. No podían salir ni entrar. Y durante esos meses, pues, estallaron plagas, la gente moría, los cadáveres se amontonaron tanto que no se podía aguantar el hedor de los cuerpos descomponiéndose. La gente les faltaba agua, les faltaba comida. Al final las madres tenían que comer los cuerpos, los cadáveres de sus propios hijos.
Fue una cosa horrible. Y al final, ese general entró en la ciudad y hizo lo mismo que Antíoco. Entró con sus tropas romanas, tenían sus estandartes. Y sabes, en los estandartes había en cada estandarte la imagen de una águila. Y esa águila representaba la fuerza y poder de Roma, pero era un ídolo. La gente, los soldados incluso sacrificaban a la imagen del águila. ¿Y qué hicieron? Entraron en la ciudad y llevaron esos estandartes al templo. Y levantaron ese ídolo en medio del templo para sacrificar. Entonces Cristo dio esa advertencia. Cuando veis esto pasando, y sabemos que se refería a esto, porque en la versión de Lucas, del mismo discurso, en vez de usar la expresión abominación de desolación, que es lo que dice Cristo, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, la ciudad fue rodeada de ejércitos y la historia nos cuenta que los cristianos que conocían muy bien las palabras de Jesús, cuando esto pasó en la historia, de hecho, los cristianos huyeron de la ciudad y muchos se salvaron, porque sabían lo que estaba pasando. Entonces, Cristo da esta advertencia acerca de la terrible sufrimiento que iba a pasar en aquellos días. Pero luego, a ver si puedo encontrar, un momento, sí. Pero luego habla de que después de esto habrá un juicio sobre toda la nación. Y la verdad es que no tengo mucho tiempo para hablar sobre esto, pero si veáis otra vez el capítulo 24, dice, inmediatamente después, versículo 29, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Claramente, el versículo 30 se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero es interesante porque entre la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo es el versículo 29. Y algunos comentaristas ven esto como 29 y 30 como una referencia a un solo evento. Yo personalmente creo que 29 precede lo de 30. Es decir, 29 describe algo que pasa inmediatamente después del sufrimiento en Jerusalén. ¿Y qué es eso? Pues él lo dice, inmediatamente después el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etc. Ahora, a lo mejor esto es algo que algunos no habéis considerado, pero este lenguaje que Cristo usa en este versículo está tomado del Antiguo Testamento. Y os puedo dar después, si queréis, los versículos. Pero este lenguaje, voy a leer lo que he escrito, está hablando, que habla de los astros cayendo y no dando su luz. Se refiere a la oscuridad que un pueblo sufre cuando el juicio de Dios cae sobre su nación. Y hay ejemplos, por ejemplo, en Isaías 24, 34, Ezequiel 32, se usa este mismo lenguaje para hablar de los juicios sobre Israel, sobre Egipto, sobre Babilonia, y dice a cada una de esas naciones, el sol no va a dar su luz, las estrellas van a caer del cielo. Es una forma de decir que el juicio de Dios
va a caer sobre vosotros y para vosotros será como si no hubiera luz, solo oscuridad. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, después de que Jerusalén cae, después de la destrucción del templo, no penséis que las cosas se van a mejorar enseguida. Al contrario, va a iniciar un periodo de juicio sobre toda la nación de Israel y sobre todas las naciones del mundo que rechacen mi Hijo. ¿Por qué? Y esto es lo que tenemos que entender. El periodo de este periodo en que vivimos es un periodo de salvación y de juicio. Es de salvación y de juicio. Salvación porque la luz del Evangelio se va a todas las naciones del mundo. Pero cuando una nación, un pueblo, una comunidad da la espalda a la luz y rechaza a Cristo, es como si las estrellas hubieran caído en el Dios juzga a ese pueblo. Y podemos ver esto una y otra vez en la historia. Cuando las personas rechazan a Cristo, cuando adoran a ídolos, mira lo que pasó en Alemania en los años 30, cuando la gente empezó a adorar a Adolfo Hitler. Y cayeron en la idolatría y hubo un gran juicio sobre aquella nación. Donde quiera que los hombres no reconozcan al Señor, hay juicio. Y esos juicios, ese periodo de juicio, llegará a su clímax con un gran evento. La segunda venida de nuestro Señor. Y de eso hablan los versículos. Cristo dice, luego vendrá el Hijo, y Él va a llamar a los suyos de los vientos, de las cuatro esquinas de la tierra. Y para terminar, vamos a la tercera sección. Entonces, Cristo en este discurso primero ha dado una advertencia general sobre los peligros de estos tiempos. Segundo, una advertencia sobre la destrucción del templo. Pero luego termina afirmando la certeza de todo lo que él ha profetizado. Y dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y precisamente fue así. Todos estos juicios de los que habló cayeron. Y desde entonces estamos esperando la venida de nuestro Señor. Y dice que esa venida vendrá, pero, dice, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Dice que, mira, la destrucción del templo, la caída de Jerusalén, todo eso fue precedido por una señal clara. La abominación y desolación. Pero la hora precisa, el día preciso de mi retorno, nadie sabe. Ni siquiera yo, digo, como hombre, cuando estaba en la tierra, ni Jesús sabía eso. Pero decía una cosa, pero cuando venga, vendrá como vino el diluvio en los días de Noé. La gente no estaba esperando nada, dice aquí. Dice, como en los días del diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Cristo va a venir a una hora cuando parece que nada va a pasar. Mira, piensa en la gente en los días de Noé. Siguieron viviendo su vida normal, su vida impía, riéndose de Noé, ese loco que estaba construyendo una barca, una nave. Y a lo mejor sí, lo vieron muy extraño que él pudiera atraer a tantos animales a entrar en su nave, para decir, ¿qué tipo de magia es esta? Es un mago, quizá. Pero no se molestaron, o sea, simplemente siguieron
su vida sin el temor de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el primer trueno, hasta las primeras gotas. Y se dieron cuenta. Y dice Cristo, así será mi venida. Y por eso termina con una exhortación práctica. Y voy a simplemente leer lo que tengo escrito en tu bosquejo. Primera aplicación, hay una necesidad de velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Use la ilustración de un hombre que está esperando la entrada de un ladrón en su casa. Si tú supieras que esta noche un ladrón va a entrar en tu casa para robar tus bienes, ¿tú piensas que vas a ir a la cama a dormir tranquilamente? No, vas a quedarte listo, ¿no? Entonces dice, de la misma manera, vosotros tenéis que velar, porque no sabéis cuándo va a venir. Y sabéis que para los que no están esperándole, su venida será como la llegada de un ladrón en la noche. Luego, pero mientras tanto, vuelvo a repetir lo de la primera sección. No debemos ser engañados por falsos maestros, ni arrastrados por la apostasía religiosa, ni angustiados por las muchas tribulaciones que debemos pasar antes de que Jesús regrese. No debemos ceder al miedo, ni permitir que nuestros corazones se enfríen debido a la multiplicación de transgresiones en la sociedad. No debemos ser engañados por prodigios y maravillas falsos, ni poner nuestra fe en falsos salvadores, sino mirar solo a Jesús como nuestro único Salvador. Esto es lo que no debemos hacer. No debemos hacer esto. Positivamente debemos continuar en todas las enseñanzas que Jesús dio cuando estuvo en la tierra y las enseñanzas que fueron dadas más tarde a través de los apóstoles. Debemos aferrarnos a la fe entregada una vez por todas a los santos y edificarnos sobre ese fundamento, siendo constantes en la oración, diligentes en nuestro estudio de la palabra y perseverando en las buenas obras. Esta es la exhortación del Señor. Esto ha sido un resumen súper breve de este pasaje, porque hay muchísimo material aquí y solamente he podido rozarlo. Espero que no haya causado más confusión que claridad, pero si tenéis preguntas, lleva esto a casa y podéis estudiar. Y sí, no sé si hay tiempo para 5 minutos de preguntas. Que la apostasía está en el